Hola, el tema de hoy son las progresiones aritméticas, que son el tipo más sencillo que hay de secuencias numéricas o sucesiones en matemáticas. Veremos dos fórmulas que nos permitirán estudiarlas, la fórmula del término general y la fórmula de la suma de los n primeros términos de la progresión. Vamos allá. En el primer ejercicio comenzamos con una secuencia de números que es 6, 10, 14, 18, etc. Vemos que para pasar al siguiente número hay que sumar 4. 6 más 4, 10, 10 más 4, 14, 14 más 4, 18 y por lo tanto los siguientes números son 18 más 4, 22, 22 más 4, 26, 26 más 4, 30 y así sucesivamente. Estas secuencias de números se denominan sucesiones y cuando pasa, como aquí, en que el siguiente término se obtiene sumando algo o restando algo al anterior, entonces se denominan progresiones aritméticas. En el apartado B tenemos 21, 19, 17, 15, se van restando de 2 en 2, así que los siguientes términos son 13, 11, 9 y así sucesivamente. En el C los números empiezan negativos, menos 11, menos 8, menos 5, menos 2, pero si nos fijamos van sumándose de 3 en 3. Para estar seguro de eso tenemos que restar a un número el número anterior. A menos 8 le restamos menos 11 y menos por menos es más, así que 11 menos 8 da 3. O a menos 2 le restamos menos 5. Menos 2 menos menos 5 es menos 2 más 5, que también son 3. Por lo tanto, el siguiente número es menos 2 más 3, que es 1, y después 1 más 3, 4, y después 4 más 3, 7, y así sucesivamente. Y finalmente, en el apartado D, empezamos en 0 y vamos sumando de 25 en 25. Así que es muy sencillo. 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, etc. Ahora necesitamos escribir una expresión para 4, 7, 10, 13, etcétera, etcétera, para esta progresión aritmética que nos permita calcular cualquier término que nosotros queramos. Por ejemplo, el término número 20, o el término número 500, o el término que nos dé la gana, el término enésimo. Eso se hace con la siguiente fórmula. A sub n, el término número n, es igual a sub 1, el primer término, más n menos 1 por d, donde d es la diferencia, lo que se va sumando o restando en la progresión aritmética. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos a sub 1 igual a 4 y d igual a 3. La fórmula se nos queda en a sub n es igual a 4 más n menos 1 por 3. Y para dejarlo simplificado, quitamos el paréntesis utilizando la propiedad distributiva. Esto es, multiplicamos n por 3 y menos 1 por 3 y nos queda 4 más 3n menos 3, es decir, 3n más 1. En el apartado B se hace igual con a sub 1 igual a 21 y d igual a menos 2, porque en este caso estamos restando. Término general, a sub n es igual a 21 más n menos 1 por menos 2. Y esto nos queda 21 menos 2n más 2, es decir, 23 menos 2n. En el C tenemos menos 11, menos 8, menos 5, menos 2, así que término a sub 1 es igual a menos 11 y la diferencia es más 3, estamos sumando. Así que a sub n es igual a menos 11 más n menos 1 por 3. O si queremos, menos 11 más 3n menos 3, que son menos 14 más 3 por n. Y en el d finalmente, a sub 1 es igual a 0 y d es igual a 25. Así que la fórmula para el término general es a sub n es igual a 0, que no hace falta ponerlo, más n menos 1 por 25. Es decir, 25n menos 25. Ahora que ya tenemos los 4 términos generales, basta sustituir n igual a 20 para calcular en cada apartado cuánto vale el término número 20 que nos piden. Pero antes de seguir vamos a analizar la lógica que tiene esta fórmula para poder recordarla mejor. ¿Cómo calculamos a sub 1? Bueno, a sub 1 es simplemente a sub 1. Pero para calcular a sub 2, a este a sub 1 le tengo que sumar una vez la diferencia. Y para calcular a sub 3 le tengo que sumar 2 veces la diferencia. Y para calcular a sub 4, 3 veces la diferencia. Por eso a sub 1 le sumo n menos 1
veces la diferencia, que es simplemente lo que dice la fórmula. Así que en realidad, cuando lo entendemos, es muy fácil de recordar. En este ejercicio tercero no nos dan 4 o 5 términos de la progresión aritmética. Nos dan solamente uno y la diferencia. Con esos datos tenemos de sobra para calcular el término general y todo lo que necesitemos. Bueno, si quisiéramos tener los primeros términos para entender cómo va la progresión aritmética, pues simplemente aplicaríamos la diferencia. 15 menos 3, 12, menos 3, 9, menos 3, 6 y así sucesivamente. Pero no hace falta calcular estos primeros términos. La fórmula es a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Es decir, a sub n es igual a 15 más n menos 1 por menos 3. Lo que nos queda 15 menos 3n más 3, que son 18 menos 3 por n. Y ahora que tenemos el término general, cambiamos la n por un 12 y obtenemos el resultado que buscamos. En el b nos lo han complicado un poquito porque en vez de darnos el primer término, a sub 1, nos dan el quinto término, a sub 5 igual a 20. Pero también nos dan la diferencia, que es igual a 6. Bueno, pues yo sé que a sub n es a sub 1 más n menos 1 por d. Vamos a cambiar n por 5, que es el término que nosotros conocemos. A sub 5 es igual a sub 1 más 5 menos 1, que son 4, por d, que es 6. Con esto podemos sustituir y calcular cuánto vale a sub 1. Y ahora que lo tenemos, volvemos a aplicar la fórmula del término general como antes y entonces ya podemos resolver el resto del ejercicio. Pero antes de pasar al siguiente ejercicio, vamos a asegurarnos de que lo tenemos bien. Nosotros hemos obtenido un término general de 6n menos 10 y tenemos el dato de que a sub 5 es igual a 20. Bueno, pues si yo sustituyera n igual a 5 me debería dar 20. Pues probamos a multiplicar 6 por 5, que son 30, menos 10, 20. Bueno, pues confirmado, parece que sí que lo tenemos bien. Y finalmente, en el ejercicio 4 tenemos que hacer la suma de los 50 primeros términos de la sucesión o progresión aritmética 7, 11, 15, 19, etc. Desde luego a mí no me apetece escribir los 50 términos de esta progresión. Así que vamos a valernos de una fórmula que nos va a hacer la suma, sin necesidad de poner todos los términos, ni de sumarlos. Pero para eso primero necesitamos la fórmula del término general, que es lo que hemos estado calculando en los dos ejercicios anteriores. A sub n es a sub 1 más n menos 1 por d. A sub 1 lo tenemos, 7, y la diferencia es fácil de calcular, 11 menos 7, 4. Sustituyendo a sub n es igual a 7 más n menos 1 por 4, que quitando el paréntesis se queda en 7 más 4n menos 4 o simplemente en 4n más 3. Bueno, ahora que ya tenemos el término general, necesitamos calcular el término número 50. No tenemos que calcularlos todos, pero sí necesitamos el primero, que ya lo tenemos, que es 7, y el último, que calculamos con el término general. A sub 50 es igual a 4 por 50 más 3, es decir, 203. Así que primer término, 7. Último término, 203. Y en la fórmula que tenemos para calcular la suma de los primeros términos de una progresión aritmética, necesitamos sumar a sub 1 más a sub 50, en nuestro caso, y multiplicarlo por n partido por 2, por 50 entre 2, que son 25. Así que nos queda 7 más 203, que son 210, que tenemos que multiplicar por 25 y eso nos da el resultado que estamos buscando. Pero algunos se estarán preguntando que por qué funciona esta fórmula. Bueno, pues en realidad no es muy difícil de verlo. Si yo sumo a sub 1 más a sub n, el primer término más el último, estoy sumando 7 más 203, que son 210. Pero es que si yo sumara el segundo con el penúltimo, 11 más 199 también me da 210. Igual que el tercero más el antepenúltimo, 15 más 195, 210. Así que todas estas parejas de números nos suman hasta llegar a la última, 103 más 107, 210. ¿Cuántas parejas hay? 50 números que estoy sumando, entre 2 porque estoy formando parejas, 25 parejas. Cada pareja suma 210, por eso multiplico 210 por 25 y me da 5250.
Y con esto ya me despido. Hasta el próximo vídeo que veremos de progresiones geométricas. Un saludo.